Me gustaría que nos platicaras un poquito de las nuevas innovaciones de Viscofan. Me comentaba Alberto que eso en junio 14, y en RMC en Estados Unidos va a platicar un poco de esto. Y pues a lo mejor pudieras platicarnos. Pues ahora estamos, de hecho hoy es el primer día, ¿no?, que oficialmente lanzamos el producto al mercado, Edilife, que es un film transparente, comestible y soluble que se ha desarrollado en los últimos meses en la fábrica que Viscofan tiene en Cáseda, y el objetivo que tiene es facilitar y ayudar a los procesadores a transferir especias principalmente, pero puede ser cualquier tipo de sustancia, básicamente. Entonces se trata de una matriz de polisacáridos sobre la que depositamos especias, hierbas o incluso dentro de la propia matriz salsas o marinados, para que luego, una vez recubierto el producto, pues la pechuga o lo que fuera, con la humedad del producto se va a disolver esa matriz y lo que va a dejar sobre la superficie van a ser las especias, la salsa o el marinado en cuestión. Está muy interesante porque puede ser un producto muy versátil, ¿no? O sea, no necesariamente tienes... Desde el punto de vista nuestro como fabricante, es un arma de doble filo, porque mucha variedad puede implicar mucha complejidad a la hora de gestionar los productos, pero sí que es verdad que nos va a permitir adaptar el producto a un montón de clientes posibles y que un mismo cliente pueda tener una variedad de productos grande con un simple cambio de caja, ¿no? O sea, dices, sacas la caja con la nueva especia y ya tienes un producto nuevo para empacar y mandar. Sin tener que cambiar, ni invertir, ni eso es. Apenas limpiar, eso es. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 3 ejemplos. Este sería queso con hierbas provenzales, es queso feta en este caso. Aquí tenemos una pechuga de pollo con una mezcla de pastrami, y estos son unas costillas con un marinado. No, en un grill, ¿no? Sería para asar, y esto sería más bien para cocinar tipo horno con un marinado, ¿no? Si se pudiera intentar mantener un poco la humedad dentro y que quede tierno, suave y con muy buen sabor. ¿Te impide algo del proceso térmico? ¿Te impide algo? ¿No han hecho nada? Hay limitación, por ejemplo, si una salsa la intentas cocinar directamente al fuego, vas a quemar mucho antes la salsa que llegar a tener la temperatura de núcleo que necesitas para cocinar completamente el producto. En este tipo de productos, en el de especias no. Lo único que puedes llegar a hacer es a lo mejor caramelizar un poquito el sustrato de polisacáridos, pero eso te ayuda de hecho a que el color sea más apetitoso, ¿no? Es un color así más bonito, de tostado. Pero sí que es verdad que los de salsas marinados, si se intenta cocinar demasiado rápido y demasiado fuerte, puedes llegar a quemar y a evaporar en exceso el agua de la salsa, el agua del marinado. El sabor lo deja, el sabor se queda en el producto, pero el aspecto no va a ser bueno. O sea, merece más la pena cocinarlo un poco más lento, más progresivo y contener la humedad. O sea, acelera un poco más la reacción de Maillard, ¿no? O sea, Sí. Si lo haces muy abrupto. Bueno, lo que pasa es que pierdes todo el agua, se evapora todo el agua, entonces llegas a quemar propiamente la salsa. Sí. La otra pregunta es enzimas proteolíticas. ponerse. ¿Puedes agregar Sí. en la...? Sí, Ok. de hecho hemos hecho pruebas que, bueno, no es el objetivo inicial, No, pero no, sí no. que hemos hecho pruebas, por ejemplo, para intentar acelerar, por ejemplo, si recubriéramos un corte de ternera, ayudar a que fuera más tierno y acelerar Eso está muy interesante. ese proceso. Sí. Entonces, incluir papaína o algún tipo de enzima que pueda ayudar en ese Te voy a decir proceso. por qué es más interesante. Porque cuando tú marinas, pues vas a tener una translocación de bacterias, estás marinando, estás inyectando agujas, puede haber pues a lo mejor un riesgo de contaminación cruzada, pero con esto, pues lo agregas, si agregas ya la enzima ahí y no necesariamente tiene, nomás que a lo mejor tendrías, más interesante el rate de penetración de la enzima a la... Que te va a ayudar a conseguir mejor, sí. Está interesante. Se han hecho pruebas, bueno, o sea, se han hecho pruebas de varias posibles aplicaciones, de un montón, porque realmente es un producto muy versátil. O sea, el poder incluir dentro de esa matriz virtualmente cualquier ingrediente que tengas en polvo, básicamente, es que abre un abanico de posibilidades. Es fácil perderse entre tantas posibilidades, empezar a pensar en tantas posibilidades que de hecho lo que intentamos hacer nosotros cuando estábamos desarrollando el producto era intentar mantenerlo lo más centrado posible
para ayudar incluso internamente a nuestros equipos a venderlo lo más centrado y lo más enfocado posible. Y luego sí que es verdad que si nos llegaran solicitudes más locas, por así decir, pues por supuesto las exploraremos. Es mejor no tener límites, a decir, tu producto nada más puede hacer esto y esto, ya no. Pero es mejor que dices tú, puedes innovar lo que quieras Sí, sí. con este producto. Pero sí, controlado. Correcto. Intentar buscar el equilibrio entre, oye, podemos poner cualquier especia, podemos poner cualquier salsa, podemos ayudarte a intentar ajustarlo. Primero aprender a andar. Sí, claro, y luego claro, ya, como todo, ¿no? ya, Hacer pruebas, ya correremos todo eso. y ya haremos pruebas un poco más complejas. Sí, sí. Pero es que se pueden poner antimo, antibacteria, enzimas, puedes poner 1000 cosas. Me encantó. Sí, sí. Sí.